¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Vamos a hablar sobre un tema bastante complejo que es el tema de la ley de pesca, y para eso está con nosotros el ministro de Economía, Pablo Longueira, con quien también abordaremos otros temas. Gracias, ministro, por estar con nosotros en CNN. Muchas gracias. Ministro, ciertamente es complejo el tema de la ley de pesca que se está discutiendo en este momento en el Congreso debido a la gran oposición que ha tenido. Usted ha estado en las comisiones de pesca que han durado casi 16 horas algunas. Pero partamos de arriba para abajo. ¿Qué pasa con los grandes industriales, precisamente de la pesca? ¿Qué pasa con la licencia de los grandes industriales de la pesca, que algunos dicen está concentrado, se ha dicho mucho, en 7 familias? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ¿qué pasa con la licencia de ellos? Efectivamente, lo que ha ocurrido en Chile, que durante 10 años tuvimos un sistema que se llama para los industriales, es decir, para naves sobre 18 metros para arriba, porque las que están bajo 18 metros es lo que llamamos artesanales. Para aquellas embarcaciones en Chile que están por sobre los 18 metros de eslora, es decir, de largo, tenemos hoy día un sistema que es el que vence precisamente el 31 de diciembre, que es el límite máximo de captura por armador que quedó vinculado hace 10 años a las naves que habían en Chile hace 10 años. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Que el sector industrial no podía continuar con este sistema porque es imposible ingresar al sector de la pesca industrial. Y lo que teníamos que hacer era transitar de estos permisos a licencias transables de pesca. Licencias transables de pesca. Y eso es lo que hacemos. Recogemos en esta ley todas las sugerencias, todas las indicaciones que nos estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Todas las recomendaciones. No hay ninguna que no se haya incorporado. Que tienen que ser licencias divisibles, transables, transmisibles, sujetas de cualquier acto de comercialización, que sean ojalá indefinidas, y que haya un registro de estas licencias. ¿Para qué? Para que puedan ingresar al sector industrial personas o compañías que quieran adquirir estas licencias en el sector industrial del país. Ministro, ¿no se pueden limitar estas licencias como se han establecido por parte de algunos diputados de 20 años, por ejemplo, y que no sean a perpetuidad? Al igual que la pesca artesanal, los permisos que hoy tienen las embarcaciones sobre 18 metros y bajo 18 metros son indefinidas. Porque desde el punto de vista económico es mejor que sean indefinidas, porque si yo tengo una licencia de pesca y necesito durante ese periodo la licencia amortizar mi capital de los barcos, mi capital de las plantas, es mejor que esa licencia que entregamos se transe y sea indefinida. ¿Quién va a comprar una licencia que le quedan 3 años de vigencia? Entonces, también recogimos la indicación que es mejor para este sector, como ocurre en el mundo, que son licencias indefinidas. Pero ¿cómo entra entonces la competencia aquí? ¿Cómo entran nuevos actores si son indefinidas estas licencias? ¿Cómo pueden...? Eso no tiene nada que ver para que entre. Precisamente el tribunal dice, para que entren más actores, hágala indefinida, pero hágala divisibles, hágala transmisibles, vendibles, que sean sujetas de acto de arrendamiento. Por lo tanto, si le ponemos plazo, va a ser más difícil entrar, porque finalmente, ¿quién va a estar adquiriendo licencias cuando le queda 3 años? ¿Quién va a adquirir una licencia cuando le quede 5 años? Entonces, tanto para el mundo de la pesca artesanal, si yo tengo una nave de 17 metros, estoy en el mundo artesanal, y esos permisos son indefinidos. Si yo estoy en el mundo industrial, que son unos metros subjetivos que hemos fijado, con lanchas de 19 metros, también tengo estas licencias indefinidas. Y ellas van a comprar, se van a transar, son divisibles hasta el 7º decimal. ¿Para qué? Para que también puedan haber personas pequeñas que puedan adquirir estas licencias para pescar en Chile. Por lo tanto, lo que hace esta ley es que regula a cómo van a acceder al mar chileno a extraer ese recurso pesquero. Pasemos a los segundos niveles, porque también está la pesca artesanal. Sin duda, me imagino que usted sabe de las movilizaciones que están en ciertas regiones respecto a esta ley. ¿Cómo se explica que los artesanales estén movilizados de esta forma, ministro? Porque ellos sienten que es una ley que los perjudica. Esta ley no perjudica a ningún pescador artesanal del país, muy por el contrario. Instalamos una mesa de diálogo por primera vez en la historia, donde participaron todos los actores de la pesca. ¿Para qué? Para que se pusieran de acuerdo en el fraccionamiento. ¿Qué es lo que es el fraccionamiento? Es el porcentaje
en cada pesquería del país, en las 12 más importantes, que saca el sector industrial y saca el sector artesanal. Esta mesa llegó a un acuerdo histórico, que es lo que nosotros presentamos en el proyecto y que afortunadamente ha sido aprobado unánimemente en la Comisión de Pesca, porque respeta ese diálogo que hubo de las dos confederaciones más importantes del país, de los pescadores artesanales de Chile. Y en ese fraccionamiento se establece qué porcentaje tiene un sector y qué porcentaje tiene el otro sector. Lo que estamos transfiriendo del sector industrial a partir del 1 de enero, una vez que esté la ley, al sector artesanal, son 34 millones de dólares al año que estamos transfiriendo. ¿Y esto qué significa? Porque tan absurdo es sostener que esta ley perjudica a los pescadores artesanales, es que después de esta ley y de este fraccionamiento, el 55%, esto es muy importante que los chilenos lo sepan, el 55% de los recursos pesqueros de Chile los sacan los pescadores artesanales del país. Y el 45% va a quedar para el sector industrial, que necesita ir, obviamente, a las 200 millas, 400 millas, incluso fuera de la zona exclusiva de Chile. Por eso necesitamos embarcaciones de mayor tamaño. Y no es conveniente establecer un conflicto entre industriales y artesanales, porque uno requiere naves pequeñas en la costa, un poco más grandes en la zona intermedia y, por cierto, de otras magnitudes cuando uno sale a alta mar. Entonces, pero hay algo que es importante, Gustavo. Dentro del mundo artesanal del país, existen registradas en el Estado chileno 13.000 embarcaciones. Creo que es importante que los auditores lo sepan. 13.000 autos. De esas 13.000, el 90% de ellas son embarcaciones artesanales, de pequeños, de embarcaciones menores a los 12 metros. 12 metros. Que son las que vemos habitualmente cuando la gente va a comprar a la caleta, que ve el botero. Y uno se imagina que ese es el pescador artesanal, que por cierto lo es. A esas 12.000 embarcaciones, que son el 90%, no solo no le ponemos ninguna exigencia en esta ley, sino que adicionalmente, por primera vez en la historia, le reservamos a ellos su primera milla en forma exclusiva. Ellos obviamente que no están en las marchas y no están en las protestas, pero son el 90%. ¿Qué es lo que hace esta ley? A las embarcaciones grandes de la pesca artesanal, de 12 metros para arriba, que son el 10%, es decir, 1.000 naves en Chile, pero son el 10%, pero pescan el 50% del recurso pesquero del país. Este segmento de pescadores artesanales, con naves de 12 a 18 metros, pescan más que el sector industrial chileno. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace? Pero en la práctica sacan peces bastante chicos, no son... No, sacan exactamente igual porque están en las mismas pesquerías. No existe esta diferencia en que si usted está en una pesquería puede sacar de tamaño diferente. Lo que ocurre es que es muy importante ir a la esencia de este proyecto, Gustavo. Lo que hace este proyecto, y por eso que genera una dificultad hacerlo, yo tengo muy claro que no es un proyecto fácil, es que el proyecto, el primer artículo, establece que el objetivo de la ley pesquera chilena es la sustentabilidad de sus recursos. Ese es el primer artículo que ya ha sido aprobado unánimemente. ¿Por qué establecimos este cambio en Chile? Porque cada vez tenemos menos recursos pesqueros, cada vez nos quedan menos peces en el mar. Por lo tanto, estamos depredando el mar chileno con las conductas que tenemos. A eso me refería con la milla. Exactamente. Entonces, como se aprobó este artículo primero, que es el cambio que estamos haciendo en la ley, ¿cuáles son las consecuencias de ese cambio? Porque si uno quiere cambiar de cómo ha venido actuando 30 años y ahora dice, no señores, se acabó esta mirada, tenemos que garantizar la sustentabilidad del recurso, por eso que cada vez hay más conflictos, porque cada vez tenemos menos peces en el mar. Entonces, lo que hacemos en esta ley es que actualmente, ¿por qué no estamos comiendo estos recursos? Porque la autoridad política y los actores han sido los que deciden las cuotas en Chile. Y curiosamente, cada vez que hay un año de elección, aumentan estas cuotas. Porque está hecha para presionar a la autoridad política. Entonces, si históricamente han presionado, la autoridad va cediendo y nos vamos comiendo la biomasa y va desapareciendo el recurso pesquero en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
se acaban las decisiones de la autoridad política, se acaban las decisiones de los actores y creamos 11 consejos, comités científicos técnicos. Y van a ser los científicos de Chile, que con investigaciones nos van a decir cuáles son las cuotas. Y la autoridad política, el futuro ministro de Economía y los actores no van a tener nada que decidir. Porque es la ciencia, la biología, la que nos dice cuántos peces tenemos y no los años de elecciones. Sí. O las presiones. En virtud del tiempo, ministro, para que sigamos con respecto al tema de la ley de pesca, ha llamado la atención también el tema de la licitación, que no existe licitación. ¿Por qué? Cuando muchos exigían que probablemente fuera el 15%, incluso su antecesor, el ministro Fontaine, había planteado el 50%. Hoy día, ¿por qué no existe la licitación? Hoy día se rechazó, fue lo único que perdimos nosotros en la tramitación, porque en eso tienen una mirada común. El sector industrial y el artesanal, en el sentido de que la forma de ingresar al sector de la industria es con las licencias transables de pesca. Porque si usted dice, yo licito una parte en el sector industrial, es decir, para naves sobre los 18 metros, no hay ninguna razón frente a la igualdad ante la ley de decir, pero ¿por qué usted tampoco licita en el mundo artesanal? Si no hay ninguna razón para que yo diga, los que tienen barcos sobre tantos metros, licito, y los que tienen bajo tantos metros, no licito. Entonces, en esto hay una mirada común, pero nosotros vamos a reponer la licitación porque queremos que existan los dos instrumentos para acceder. Hablemos de esos dos instrumentos. Quiero que sigamos sobre el tema de la licitación. Luego de los comerciales, no se mueva de la pantalla CNN Chile. Ya volvemos con el ministro de Economía para seguir hablando precisamente sobre el tema de la ley de pesca y este punto de la ley de licitación. Sigamos aquí en CNN Chile. Seguimos en la entrevista de CNN Chile junto al ministro de Economía, Pablo Longueira. Yo, había despedido con el tema había dicho ley de licitación, pero estábamos hablando de la licitación de la ley de pesca, ministro. Usted estaba explicando precisamente por qué no se había incluido dentro de esta ley el tema de la licitación, precisamente. No, nosotros la incluimos. Lo que pasa es que en la comisión eliminaron nuestra propuesta, pero la vamos a reponer. Usted había incluido 15%. Exactamente, nosotros vamos a reponer las licitaciones porque creemos que es importante que tengamos dos mecanismos para que ingresen actores a este sector. Uno a través de las licencias transables de pesca, como lo señala el Tribunal de la Libre Competencia, y adicionalmente un mecanismo de licitaciones, y lo vamos a volver a reponer porque el presidente y el Ejecutivo quiere que exista también este mecanismo. Ministro, ¿qué pasa con el tema de los pueblos originarios que dependen también de la pesca, los pueblos que están en las zonas costeras? Porque dicen que algunas personas dicen que se viola el convenio 169 de la OIT, que habla precisamente sobre los pueblos originarios. ¿Qué pasa con esto que no se ha incluido en la ley? Nosotros entregamos un informe técnico cuando se inició la discusión de que no procede esta consulta, porque el proyecto, la idea de legislar de este proyecto es de qué forma el Estado chileno regula el acceso a los recursos pesqueros. Y todos aquellos pescadores artesanales del país o que trabajen en el sector industrial están incorporados, al igual que todos los chilenos, por lo tanto no vemos ningún argumento para que se hubiese tenido que hacer una consulta. Si hubiéramos creído que había que hacerla, por cierto que se hubiera hecho, y en eso entregamos en la comisión los antecedentes técnicos, eso es muy claro. Lo que hace la idea matriz de este proyecto es establecer una regulación. Lo que hace el Estado es que esos peces, que son desde el punto de vista del estatuto jurídico lo que se llama res nullius, es decir, el pez, nadie es dueño, ni el Estado ni el privado, porque un pez que se pasa del límite de Chile a Argentina, a Perú, no pasa a ser peruano. Este estatuto, cuando pasa a ser de pez a pescado, ahí cuando yo lo he capturado, yo soy obviamente el dueño de eso. Entonces, lo que hacemos en esta ley es regular de qué forma nosotros como país vamos a decir, así entregamos las autorizaciones, independiente del tamaño de la nave, independiente si usted lo va a hacer en cualquier milla. Por lo tanto, no requiere esta consulta. Nosotros entregamos los argumentos técnicos en la comisión, y es legítimo que existan miradas diferentes, pero en eso no tenemos ningún problema, que hemos cumplido con el convenio 169 desde el punto de vista que este proyecto no requiere consulta. Bueno, ya estuvo en la Comisión de Pesca,
pasa a la Comisión de Hacienda, tengo entendido, de la Cámara de Diputados, y tendría que tramitarse en la sala. ¿Qué es lo que espera usted, ministro, con tanta conflictividad precisamente que ha tenido esta ley? Yo lo único que les puedo decir es que nosotros hemos cumplido. Yo como ministro de Economía, y habiendo sido 21 años parlamentario, tengo muy claro que yo me podría evitar muchos costos políticos en esta ley. Pero hay algo que tenemos que entender. Por el camino que vamos, lo único que les podemos demostrar a todos los chilenos, y lo saben muy bien los que viven de la pesca en Chile, que cada vez nos quedan menos peces en el mar. Cada vez tenemos menos recursos pesqueros en el mar. Esto es lo mismo que tengamos 1000 gallinas que nos dan 1000 huevos al día. Cada año que pasa nos comemos gallinas y no nos dan los 1000 huevos al año siguiente. Tenemos menos huevos, menos gallinas, nos estamos comiendo la biomasa que nos garantiza los recursos pesqueros del país. Alguien tiene que decir, cambiemos, basta. Eso es lo que está haciendo esta ley. Y es por eso que el objetivo de esta ley es garantizar la sustentabilidad precisamente por el bien de las familias que viven de esta actividad. De lo contrario, si seguimos así, no solo los hijos de los pescadores artesanales, si quieren ejercer el oficio de sus padres, no van a tener peces, lo más probable es que no los tengan ni siquiera sus padres. Entonces, eso nos obliga a decir, primero que nada, que la ciencia, los científicos, la biología, la investigación nos diga cuánto debemos sacar en las cuotas. Primer cambio. Si hacemos eso, lo que tenemos que decir son 3 cosas. ¿Dónde saca usted los recursos? ¿Qué recursos está trayendo? ¿Y cuánto está trayendo? Porque el 45% del recurso pesquero lo saca el sector industrial y el 50% lo sacan los pescadores artesanales grandes del país, que son 1000 naves. Estos dos segmentos sacan el 95% de la pesca artesanal del país. Y es por eso que a los pescadores artesanales grandes, de embarcaciones grandes, solo para los grandes, estoy diciendo, ya lo dije, el 90% de los chicos no solo no hay nada nuevo, sino que le reservamos la primera milla. También quiero dejar claro, Gustavo, que los grandes pueden perforar la primera milla si se ponen de acuerdo. También lo respetamos. En cada región ellos decidirán. Si yo soy un pescador artesanal grande y tengo una embarcación sobre 12 metros, también puedo entrar a la milla siempre y cuando me ponga de acuerdo con los chicos. Por lo tanto, también se aprobó unánimemente que pudieran entrar, pero con autorización de los chicos. Entonces, no tiene ningún sentido como país estar diciendo, señores, vamos a garantizar la sustentabilidad de los recursos, tenemos las pesquerías colapsadas y tenemos que llevarlas a lo que se llama internacionalmente el rendimiento máximo sostenible. Todas las pesquerías debiéramos tenerlas en lo que se llama rendimiento máximo sostenible. Bueno, y eso van a ser los argumentos, ministro, que usted va a llevar precisamente a la Cámara de Diputados, va a tener que defenderlo. Ministro, nos está quedando muy poco tiempo, quiero hacer una nueva pausa, nos quedan muy poco. Déjame ahora yo terminar después porque es importante. Por cierto, lo dejo terminar para el próximo bloque, usted no se mueva de la sintonía de CNN Chile, ya volvemos con el ministro Pablo Longueira. Seguimos en la entrevista desde CNN Chile junto al ministro de Economía, Pablo Longueira. Usted se había quedado con la idea antes de irnos a comerciales, ministro, para que redondee finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta ley? Y por eso que hay conflicto, y yo lo entiendo. Y es por eso que hemos establecido plazos para hacer las cosas. Necesitamos ordenar a estas 1000 naves de pescadores artesanales que tienen naves de 12 a 18 metros. Y como ellos sacan el 50% del recurso pesquero, es fundamental que también exista una fiscalización. Y ponemos 2 exigencias, que es lo que ha generado este conflicto. Cada vez que los gobiernos anteriores trataron de poner una, pasó lo mismo. Pero alguna vez tenemos que hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuáles son las 2 exigencias? Primero, que tengan certificaciones. Por lo tanto, en los puertos se va a tener que certificar lo que trae. Y la salida, además, de la embarcación. La salida siempre requiere autorización, pero lo importante es que lo que trae, reconozcamos lo que traemos y no declaremos, como todos saben, cosas que no traen.
Por lo tanto, tienen que haber certificaciones. No solamente lo que traen, sino que cuánto traen. Porque muchas veces algunos tripulantes me dicen, nosotros traemos 60 toneladas y declaramos 30. Por lo tanto, es importante saber cuánto traemos. Y lo tercero es dónde lo sacamos. Y para eso es el posesionador. Entonces, a estas naves le ponemos certificaciones, posesionadores satelitales y patentes. Pero quiero señalar además, Gustavo, que el gasto que signifique para ello el posesionador, las certificaciones y también el posesionador lo van a poder descontar de la patente, y es por eso que en el informe financiero la recaudación que nosotros esperamos como Estado es cero, porque lo que queremos es ordenarlo. ¿Y qué es lo que hicimos? Que esto es muy importante, las certificaciones van a empezar a exigirse en un año más, no cuando se apruebe la ley. Los posesionadores satelitales en 2 años más, no cuando la ley, y la primera milla también un año más. ¿Para qué? Para que tengamos tiempo todos de ordenarnos para que garanticemos la sustentabilidad de estos recursos. Ministro, nos queda tan poco tiempo que quiero hacerle una pregunta y 2 preguntas que me quedan en el tintero, por cierto, porque íbamos a hablar de otros temas también, pero el tema del salario mínimo está también dentro de las discusiones parlamentarias. Corrígeme usted, pero usted fue uno de los primeros que habló sobre el sueldo ético también, incluso antes de la Iglesia. ¿Cómo está viendo el tema de la discusión hoy día del salario mínimo? ¿Alcanza con 193.000 pesos para una familia? No, no alcanza, y por eso, como no alcanza, Gustavo, tal como tú dices, yo cuando era parlamentario presenté lo que hoy es el ingreso ético familiar, que fue lo que yo llamé el sueldo ético. Monseñor Goich, cuando habló, fue cuando yo escribí un artículo en un diario sobre el sueldo ético. ¿Por qué? Porque las pymes del país pagan el sueldo mínimo. Y muchos chilenos que trabajan todo el mes, su esfuerzo, su sacrificio intelectual, físico, le genera un ingreso que está bajo la línea de la pobreza. Y es por eso que cuando yo veía tanta demagogia, cuando se discutía el salario mínimo, a mí se me ocurrió crear lo que es hoy día el ingreso ético familiar, que sea el Estado el que subsidie el salario mínimo hasta la línea de la pobreza. Porque hay muchas pymes, hoy día no nos olvidemos de algo muy importante, el 85% del salario mínimo lo pagan las pymes de Chile. Ellas, si nosotros decimos, como nos gustaría a todos, que sea 250, bueno, va a haber muchas que van a despedir. ¿Pero es demagogia 200.000 pesos, ministro, o se puede llegar a esa cifra? Brevemente. Yo creo que podemos llegar rápidamente dependiendo del escenario internacional. Yo creo que hay que ser responsable. Tenemos una economía sana, tenemos un escenario internacional que no sabemos cómo se va a agudizar, tenemos que ser responsables. Yo creo que el gobierno ha sido muy responsable. Yo fui un parlamentario que nunca en los 21 años que fui parlamentario y 20 en la oposición voté en contra de la idea de legislar de las propuestas que hicieron los gobiernos de la concertación. Pero hay una cosa que es importante, Gustavo, que la gente sepa. El que está proponiendo nuestro gobierno tiene un aumento real muy superior a lo que dieron durante 4 años en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces yo me pregunto por qué hoy un salario mínimo incrementado, que tiene un incremento real para los chilenos mucho mayor, nunca antes se votó en contra de la idea de legislar. En cambio ahora se actúa así. Entonces yo creo que hay que ser responsable. Pero también hay diputados y senadores de la Alianza, que de Renovación Nacional, que también hablan de los... Para aquellos que somos parte del gobierno siempre, creo que para todos uno debe ser muy exigente, debe ser más responsable que el resto porque somos parte del gobierno, y es por eso que ojalá lleguemos a un acuerdo, porque creo que esto no prestigia la política, y creo que uno tiene que estar en política, Gustavo, dispuesto, y yo estoy enfrentando un tema que hemos hablado largamente aquí, que yo sé cómo obtendría aplausos fáciles, pero tendría la convicción que estoy engañando a los chilenos, porque necesitamos garantizar la sustentabilidad, necesitamos en esa ley pagar los costos políticos, que yo sé que estoy pagando, pero que mucha gente está desinformada, pero tengo la esperanza que el lunes, el martes y el miércoles cuando votemos, ojalá se den los consensos que obtuvimos en la Cámara, en la votación en pesca y en la votación en Hacienda. Ministro, ya no nos queda tiempo, se nos quedaron varios temas
sobre el tintero que podemos abordar en otra entrevista, por cierto, aquí en CNN Chile, sobre todo el tema presidencial. Lo dejo comprometido también para que lo volvemos en una próxima oportunidad. ¿Le parece? Le agradezco por esta entrevista. Gracias a usted y a CNN. Y a ustedes también les agradecemos la sintonía en esta entrevista. Continúe, por cierto, en la compañía de CNN Chile. Buenas noches.